¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal destinada para el día de hoy. Con el gusto de siempre les recibe Mario Torres. Y como título tengo, El Señor me dio lengua de sabios. Y el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que escuche como los sabios. Tomado este epígrafe bíblico de la profecía de Isaías, el Señor Dios me dio lengua de sabios. ¿Cómo hablar como un sabio? Sabio que viene de sabiduría. Por principio de cuentas, pues sería interesante definir el término sabiduría. La terminología hebrea, como comentaba en otra ocasión, tiene hasta más de 99 significados de una sola palabra. Y para el caso de lo que es sabiduría, la palabra hebrea Jokma, todas las aseveraciones que vienen de ella emanan y no solamente hablan de lo que es la sabiduría de conocimiento, el saber que 2 más 2 son 4, sino hablan, o es una de las grandes esferas que para la tradición judaica es muy importante, la sabiduría, aparte de la belleza, la inteligencia, etcétera. Y esa palabra Jokma era un saber trascendente, un saber, o llegar a saber, conocer lo que era la voluntad de Dios. Para llegar a esa esfera, el judaísmo luego entraba en muchas complicaciones para ver cómo comprender, sobre todo ya en la época de los profetas, los mensajes de ellos. El uso de la lengua en ese entonces, pues en un pueblo tan quizás tan cuadrado en sus procesos, en su forma de vida como el pueblo judío, tenían que convivir con otras culturas y cómo manifestar que era un pueblo que tenía derecho a acceder a su tierra, que tenían un solo Dios por encima de todo lo demás. Precisamente tenía que tener eso, una lengua de sabios para poderse comunicar. Pero si no se podían comunicar entre ellos, no se comprendían entre ellos, menos los harían hacia el exterior. Trasladando esto un poco a la época neotestamentaria, vemos que estos textos, como eso a su vez fueron traducidos al griego koiné, hay dos conceptos de sabiduría, sofía y phronesis. Son diferentes. Sofía es el amor, es el saber, el gustar, saber de gustar lo externo, lo que se ve a través de los sentidos. Y phronesis, saber, algo más o menos como el Jokma hebreo, lo interno, conocer el mensaje interno para poderlo transmitir a los demás. El pueblo de Israel tuvo que aprender primero a comunicarse entre sí. Su sabiduría fue más que nada dentro de su contexto, dentro de su grupo, dentro de su nación. Dentro de esa nación, dentro de esa sociedad, quien vino, Jesús, el Hijo de Dios, a manifestarnos ya no quizás un Jokma, ya no quizás una Sofía, sino más bien una phronesis, es decir, la sabiduría interna para predicar su mensaje hacia los demás. La sabiduría a veces la entendemos mal, la entendemos, como insisto, como un conocimiento aritmético o gramatical. Salomón no fue sabio simplemente por adivinar cosas, sino por discernimiento, la sabiduría jurídica hebraica del conocimiento, transmitirlo a los demás, a su pueblo. Pero también debo buscar el conocimiento, la sabiduría, para hacerlo en el exterior. Quiero realmente tener una lengua de sabio para transmitirlo a los demás. Empiezo por mí mismo, como lo hizo el pueblo de Israel, para poderlo transmitir a los demás, como lo hizo Jesús. Vemos ahí la ecuación completa. Ver la sabiduría de esa manera, de una manera, sí, doble primero, para convertirla en una sola sabiduría, saberla transmitir a los demás. Y la palabra del sabio es en los hechos también. Hechos, y no solamente la palabra. A través de la palabra te muestro mis hechos. Y con mis hechos te muestro lo que yo creo y pienso. Podemos concluir orando. Señor Dios, haz que mi lengua sea como los sabios para poderme dar a conocer y darte a conocer a los demás. También para poder conocer las necesidades de otros y poderles ayudar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.